Bueno, shalom a todos. Hoy, hoy me imagino que me quedo con la mitad de los suscriptos. Insisten, Isaías 53, Isaías 53. Cada vez que pongo algo del referente al Mesías, Isaías 53. Bueno, lo lograron. Hoy voy a hablar de Isaías 53 también. No va a ser agradable para mucha gente. Eh, no voy a borrar ningún comentario para que todos vean las distintas reacciones que hay. Todas las, salvo que se insulte. Si se insulta, sí borro. Espero que no se llegue a tanto. Somos toda gente intelectual y no creo que se llegue a tanto. Pero como siempre, voy a decir, no solo lo que pienso, lo que estudié, sino que, como siempre, yo no soy comerciante, yo no vendo nada porque no vivo de esto, así que voy a dar mi versión como judío que es un rabino ortodoxo. No significa que todos los rabinos ortodoxos piensen igual, pero bueno, algún valor supongo que tendrá. Todas las profecías del Tanaj han sido comentadas por los comentaristas del Tanaj. Nunca ha habido una profecía o un versículo que haya sido oculto o dejado sin explicación o referencia por los sabios de Israel, dentro de lo que es la religión judía. La especialidad de otras religiones es presentar capítulos y versículos del Tanaj ocultando los comentarios de los comentaristas judíos y afirman que están hablando de estas profecías, están hablando de un Mesías, no un ungido, sino que de el Hijo de Dios. Cualquiera que haya leído el Tanaj sabe que los profetas, cuando hablo del Tanaj, hablo en su versión hebrea, que es, en definitiva, el padre y la madre de todas las demás religiones monoteístas. Entonces, cualquiera que haya leído el Tanaj sabe que los profetas a menudo hablan en parábolas e imágenes, así como en acertijos y sugerencias, que requieren explicación. Los que, los que son misioneros usan este hecho y confían en la ignorancia de los lectores al leer parábolas y acertijos oscuros en las palabras de los profetas. Y repetidamente sacan versículos y capítulos de su contexto original. Voy a presentar 3 ejemplos bien conocidos. Primero, la profecía de Jeremías. Otra cosa, se saca lo que les conviene sacar, dejan lo que les conviene dejar y no muestran todo.
Nosotros mostramos todo, lo bueno y lo malo. Hay muchísimas cosas que son muy malas dentro del Tanaj, pero las decimos igual. Aquí no. El profeta Jeremías nos enseña que en los últimos días Dios renovará el primer pacto con los israelitas y llama a la relación renovada el nuevo pacto. Los primeros cristianos llamaron a su libro, que el Nuevo Testamento, en hebreo, Brit Hadashah, el nuevo pacto. Porque querían afirmar que el profeta tenía la intención de crear una nueva religión. Los cristianos intentaron crear una profecía posterior al hecho. O sea, primero fue el hecho y después la profecía. Y la señalan al leer el versículo de Jeremías. Pero este extraño acto solo reveló su ignorancia de la Biblia en el idioma hebreo. En primer lugar, porque la palabra pacto, Brit, en el lenguaje bíblico no significa un libro, sino un acuerdo. Un acuerdo que se sella con sangre. Y este pacto sellado con sangre es para cumplir las mitzvot. Ejemplo, Génesis 15, Éxodo 24, la sangre del pacto. En segundo lugar, ya que el profeta Jeremías escribe explícitamente que el nuevo pacto estará destinado exclusivamente al pueblo de Israel. No capítulo, versículo 3. He conocido a la casa de Israel y a la casa de Judá en un nuevo pacto. Es decir, con los judíos, no con las naciones del mundo. ¿Se entiende? Directamente lo dice. Directamente. Y si eso no es suficiente, Jeremías también escribe explícitamente que el nuevo pacto será el cumplimiento de la Torá y las mitzvot. Explícitamente. Versículo 7. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de esos días, el discurso de Dios lo daré cerca de ellos y lo escribiré en sus corazones y moraré ahí. Esa profecía aún no se ha cumplido. Pues el profeta Jeremías escribe en la interpretación que en el día que se cumplirá, versículo 33, nadie enseñará más a su prójimo ni a su hermano a decir, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos. Yo no tengo idea cómo un judío de habla hebrea puede leer estos versículos de Jeremías y pensar ni siquiera por un momento que se trata de un pacto cristiano de fe en, en Jesús. Sí, está explícito, explícito. Jeremías no sirve como profeta. No sé, nosotros compramos todo el paquete. En el judaísmo compramos todo el paquete. No decidimos, este me gusta, este no me gusta, este sirve, esto no me sirve. Esto lo traduzco o lo pongo como me conviene. Vamos a ver la profecía de Isaías. Isaías habla del exilio en Babilonia y la destrucción en el capítulo 9
Y en otros capítulos describe a Jerusalén en una parábola, como una mujer estéril y pobre. Está en el capítulo 9. Isaías compara al pueblo de Israel en exilio a un justo torturado y rechazado, que es el capítulo 53. Esto es el justo torturado y rechazado, el pueblo de Israel. Es importante señalar que en ninguna parte de estos escritos se menciona la palabra Mesías. Así sea una idea judía, una idea no judía, o sea, un ungido que como un rey, en ninguna parte. No existe la palabra Mesías. Para distorsionar este dicho, presentan el capítulo del Nuevo Testamento fuera del contexto original, entre los capítulos, y afirman que la parábola del justo torturado, en las palabras de Isaías, no es más que una profecía sobre Jesús. Aparte de que el capítulo fue sacado de contexto, incluso según su método, el método de los que no son judíos, contradice completamente la creencia. Y vamos a ver por qué contradice en sí mismo, ya que en la parábola del justo se dice que será un hombre de dolores y conocido por estar enfermo. Ver el versículo 3. Mientras que el Mesías de los cristianos no estaba del todo enfermo o discapacitado, sufriendo de dolores. Y también se dice en la misma parábola, una semilla verá, prolongará sus días. Y lo que el Señor desea en su mano, prosperar. Versículo 10. Mientras que Jesús fue crucificado a una edad temprana y no dejó hijos. La parábola también dice que cuando lo matan, el tzadik no dirá una palabra. Es tiempo de sacrificar un jubileo. Incluso acerca de su lugar de sepultura, se dice que será sepultado con personas malvadas. Versículo 9. Mientras que según su historia, la del Nuevo Testamento, Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre justo de Marmatín. Aparte de eso, debes saber que durante el capítulo 9, el profeta Isaías habla del exilio y profetiza la redención de toda la nación de Israel de manos de Dios y su salvación de las naciones del mundo. Profecía que todavía estamos esperando que se cumpla, lo cual solo nos prueba que según Isaías, el Mesías aún no ha llegado. Quien lea todo el libro de Isaías en orden no podría equivocarse en esta distorsión inventada por los no judíos y creer que el siervo sufriente es un Mesías que no cumple con ninguna de las profecías del mismo Isaías o de los demás profetas. Por último, vamos a ver la profecía de Daniel. Los sabios nos enseñaron
que en cada generación hay una persona digna de ser el Mesías. Y él puede ser revelado, porque la redención depende de la condición espiritual del pueblo de Israel. No del Mesías, sino que de la condición del pueblo de Israel. Cuando venga el verdadero Mesías, nos salvará de las naciones del mundo y construirá el templo de Jerusalén. Ahí sabremos con certeza que Él es el verdadero Mesías, escogido por Dios. Este hecho es suficiente para probar que toda profecía acerca de la venida del Mesías aún no se ha cumplido. O lo que dice el profeta Daniel no sirve. Daniel, por ejemplo, profetizó que con la venida de la redención también vendrá la resurrección de los muertos. Capítulo 12, 2. Y muchos se levantarán del polvo de la tierra. Daniel también describió una profecía según la cual el pueblo de Israel será redimido, en el que el Mesías vendrá de las nubes del cielo. Capítulo 7. Y no en un pobre hombre montado en un asno. La descripción de los dos Mesías en los profetas pretende indicar dos situaciones de redención, que depende de la elección del pueblo de Israel. Pero se sabe que las profecías en el libro de Daniel no son fáciles de leer y estudiar. Esto se usa también para determinar la fecha de la venida del Mesías, según el libro de Daniel, capítulo 9. Con este fin, se oculta la palabra Mesías en el lenguaje de la Biblia. Indica un rey. Y muy raramente indica el rey del Mesías Redentor. De hecho, en el lenguaje de la Biblia, incluso los reyes, de los que no son judíos, de los gentiles, son llamados con el nombre de Mesías. Por ejemplo, el libro de Reyes 1, capítulo 19, 15. El libro de Isaías, capítulo 5, 1. Por lo tanto, todos los comentaristas bíblicos entendieron que este no es el rey de Mesías, sino uno de los reyes posteriores que reinó y murió en generaciones posteriores. Además, el Mesías mencionado en Daniel, en el capítulo 9, es llamado Mesías de Mesías, es decir, un gran ministro o rey. Hay, por ejemplo, el libro de Samuel 1, capítulo 9, 16, o en el libro de Crónicas 1, capítulo 13, 1. Mientras que también según la fe cristiana, Jesús fue solo un vagabundo y no un rey o ministro de Israel. Salvo que tampoco sirva eh, la profecía de Daniel. Es un hecho bien conocido que los comentaristas cristianos también han luchado con interpretaciones diferentes y contradictorias del libro de Daniel. Es difícil, es un libro difícil. Inclusive han dado otras versiones de la profecía en cuestión, porque las palabras están escritas en un lenguaje oscuro y son muy difíciles de descifrar. Yo no tengo idea de cómo es posible extraer de estas palabras la fe en Cristo, que se reveló y murió sin traer ninguna redención al mundo. Es interesante notar que a lo largo del Nuevo Testamento no se menciona la profecía de Daniel.
ni tampoco la de los primeros cristianos, quienes nunca vieron esta profecía como evidencia de que Jesús es el Cristo. No solo que los sabios de Israel nunca ocultaron las palabras de los profetas, sino que ellos mismos fueron los transmisores de las tradiciones que nos transmitieron las sagradas escrituras de los profetas de generación en generación. Y explicaron cada versículo de acuerdo con la sencillez y tradición aceptada por nuestro pueblo. Los sabios de Israel conocieron la profecía de los profetas, estudiaron y leyeron cada versículo, escribieron comentarios según el sermón y según el Psat, pero nunca llegaron a las extrañas conclusiones que llegaron los comentaristas del Nuevo Testamento. Aquí no hay discusión. Cada cual ve lo que quiere ver, interpreta lo que quiere interpretar, pero hay que tener alguna base, una base de exégesis. No se puede acomodar una profecía, desechar otras demás y que ese profeta es válido, este no es válido, y reinterpretar una profecía para acomodarla a, a mis intereses. Bueno, se puede hacer. De hecho, se ha hecho. De hecho, se ha hecho. Nosotros en el judaísmo esto no lo aceptamos. Aceptamos lo que está escrito, que se escribió en hebreo, y aceptamos la interpretación de nuestros sabios de Israel. Quien no acepte lo que está escrito en hebreo y acepte lo que está escrito en otro idioma y acepte eso como cierto y acepte a estos nuevos intérpretes de este nuevo que se llama ahora Antiguo Testamento, que no es el Tanaj. Está bien, está bien. Cada cual que siga lo que quiera. Nosotros, este Antiguo Testamento que se sigue, no seguimos. Nosotros seguimos el Tanaj. Bueno, espero que haya sido claro. Espero que no sigan insistiendo con Isaías 53. Ya está. Ya dije, ya hablé. Shalom a todos y nos seguimos viendo o no, si Dios quiere.